Mi nombre es Shinji Hirai y soy de Japón. Soy doctor en antropología. Me dedico a hacer investigación sobre la migración internacional, particularmente la migración de México hacia Estados Unidos. Bueno, en los años 90, en cada vacaciones de verano, de invierno, yo andaba viajando como mochilero en México, en los países centroamericanos, en Europa, y entonces quería escribir una tesis de antropología sobre América Latina y nada más no encontraba el caso que me convencía para explorar eh, para, para mi tesis. Y cuando estuve en Los Ángeles y conocí a muchos mexicanos, entonces ahí se me ocurrió hacer una investigación sobre la migración mexicana hacia Estados Unidos. Al principio andaba como turista, pero por querer estudiar a migrantes, y terminé siendo migrante, ¿no? Porque vine a México. Hice una tesis doctoral sobre la nostalgia de los migrantes. Y antes yo quería estudiar, por ejemplo, las redes sociales, relaciones familiares de los migrantes, pero por mi propia experiencia entendí que la parte emocional eh, es muy importante para la vida de los migrantes y cosa que no había sido estudiado, ¿verdad?, por los investigadores mexicanos y de otras disciplinas. Entonces, yo creo que mi experiencia de ser migrante en México me ayudó para tratar de entender el fenómeno migratorio desde otro punto de vista, ¿no? Y creo que para la antropología es muy importante entender las cosas, el proceso social, el fenómeno, desde el punto de vista de aquellas personas que viven la sociedad que estudiamos. Entonces, para mí vivir en México como estudiante, como migrante y luego ahora como profesor es un factor importante como para seguir haciendo trabajo de campo, ¿no? Hacemos trabajo de campo para observar y participar en las actividades que hacen eh, las personas de la sociedad que estudiamos. Entonces, para mí creo que vivir en México es como una forma de hacer trabajo de campo de manera muy prolongada, ¿no? Bueno, cuando conocí a los migrantes mexicanos que regresaron a Jalisco para pasar unas semanas con sus familias, mi condición de ser migrante eh, me ayudó mucho para facilitar, para tener la amistad y confianza con los migrantes. Pero en Estados Unidos, cuando hice trabajo de campo en California, era un poco difícil porque por lo general los japoneses y los mexicanos no conviven mucho. Entonces de repente en el suburbio de California aparece un japonés que habla español, como que, ¿qué, no? Qué raro, ¿no? Entonces, pero cuando expliqué que yo andaba en Jalisco, en una región donde hay muchos migrantes, entonces entendieron que mi motivo de investigación y también entendieron que yo era una persona confiable. Entonces, sí, y finalmente tiene que ser honesto y sincero, pero o, yo creo que en Estados Unidos ser migrante es una cosa, migrante japonés es una cosa y ser migrante japonés en México es otra cosa, ¿no? Por ser mexicano en Estados Unidos, los migrantes pertenecen a un grupo minoritario, ¿no? Que
la discriminación, hostilidad, hoy en día ya es cosa de vida cotidiana, ¿no? Y de repente, cuando aparece una persona que pertenece a otro grupo étnico, como que uno se vuelve muy tenso. Pero me ha ayudado a hablar, dominar español, ¿no? Y con acento del DF y tener conocimiento de los lugares de origen de los migrantes. Cuando hice trabajo de campo en Jalisco, eh, creo que es típico de la amistad entre los mexicanos y también típico, a lo mejor, en la provincia mexicana, invitar a amigos, ¿no? Invitar a consumir alcohol. Entonces, cuando hacía trabajo de campo en un pueblo de Jalisco, cada vez que pasaba frente de la cantina, me hablaba alguien, me invitaba. Entonces, antes de la hora de la comida, yo estaba borracho. Entonces, pero la gente no entendía por qué un japonés andaba ahí y luego tenía que explicar y que yo estaba, en realidad estaba trabajando. Pero ahora me respeta trabajar hasta las 6 de la tarde y luego me dicen, eh, mira, puedo contar algo muy interesante, entonces mejor vamos a ir a tomar. Últimamente sí, trabajo de campo ha sido muy difícil, sobre todo cuando uno estudia la migración mexicana, porque por la dificultad para legalizar estatus migratorio, la discriminación, la inseguridad y la violencia. Entonces, establecer la confianza con los migrantes, sus familias, ya es difícil. Y también me ha tocado posponer el trabajo de campo en el municipio rural, en Nuevo León. Yo hacía trabajo de campo en Los Ramones hasta diciembre de 2009, pero por la inseguridad y dejé de ir. Y también muchos migrantes dejaron de visitar su pueblo de origen. Y también me ha tocado hablar con los familiares que tienen migrantes desaparecidos o los que tienen migrantes en diferentes partes de Estados Unidos, pero no han regresado durante años. Entonces, ahora entrevistarme con la gente me genera mucha inquietud, ¿no? Porque a veces como me deprimo un poco porque la gente me narran sus historias con lágrimas, con enojo, con muchos sentimientos encontrados, ¿no? Y entonces ahora hacer trabajo de campo sí es divertido, pero también yo tengo que compartir las emociones encontradas. En los últimos años he estudiado la inmigración japonesa en México. Por ejemplo, México tiene más de 100 años de historia de migración japonesa. Eh, Llegó primer grupo de japoneses, 34 japoneses, al Soconusco, Chiapas, en 1897. Desde ahí, a lo largo del siglo, han llegado diferentes oleadas de japoneses. Lo más conocido creo que para ustedes es la llegada de los japoneses que trabajan en las compañías japonesas, ¿no? Por ejemplo, Nuevo León ocupa el segundo lugar en el ranking de número de japoneses en México, después de la Ciudad de México. El tercer lugar ocupa Aguascalientes, porque en Aguascalientes ahí está la planta de Nissan y también muchas compañías, compañías japonesas que trabajan con Nissan. Y aquí en Nuevo León hay alrededor de más de 600 japoneses.
y soy uno de ellos, ¿no? Bueno, estoy cerrando el proyecto de investigación titulado Tres flujos migratorios transnacionales en el noreste. En este proyecto hice un caso de estudio de la movilidad de regreso de migrantes mexicanos al noreste. Eh, Hice investigación en Los Ramones y también en Texas. Y otro estudio de caso es sobre los japoneses en esta región y sus empresas. Y el último estudio de caso es sobre la inmigración, no, perdón, es sobre la migración indocumentada. Estoy trabajando con los migrantes guanajuatenses. Hice trabajo de campo en Guanajuato y también en Houston y Dallas, Texas. Y espero que en próximo año pueda terminar la redacción del libro y después me gustaría hacer estudio de la migración japonesa y para colaborar a las comunidades japonesas que tienen interés en construir un museo virtual comunitario. Entonces, y para eso tengo que colaborar en formar jóvenes para que ellos mismos puedan hacer investigación y recabar los datos y también enseñar el método de investigación y también un poco de museografía. Yo no tengo el conocimiento de museografía, pero mis colegas saben, entonces vincular a las comunidades japonesas con diferentes especialistas sería también una de mis tareas que me gustaría hacer.